Menos de 2 semanas do início de 2021, em Honduras se formou a primeira caravana migrante do ano. Cerca de 9.000 homens, mulheres, idosos e crianças começaram sua caminhada rumo aos Estados Unidos na última quarta-feira, na cidade de San Pedro de Sula. O motivo? Desemprego, fome, miséria e violência nos seus países de origem. No entanto, ao tentar atravessar a Guatemala, o grupo foi recebido por um verdadeiro muro humano, formado por cerca de 3.000 militares guatemaltecos. A cidade de Chiquimula se tornou um cenário de guerra, mas o operativo só conseguiu dispersar cerca de 3.000 pessoas, segundo as autoridades migratórias guatemaltecas. Todas las escenas, los videos que ustedes han visto, los veíamos en frontera México con Estados Unidos. Ahora lo vemos frontera Honduras con Guatemala, lo que significa que poco a poco esas políticas migratorias que vienen desde el norte van bajando y van forzando a los países centroamericanos que compartimos contextos políticos, sociales, migratorios, hasta crimen organizado se comparte en la región, a que tomen sus políticas migratorias. Entonces, es un poco complejo que este fenômeno se pueda parar pronto. Depois que começaram a surgir as primeiras caravanas em outubro de 2018, os Estados Unidos assinaram um acordo com a Guatemala e o México, outorgando o título de terceiro país seguro, o que significa que irão impedir o trânsito de imigrantes ao norte e oferecerão asilo àqueles que forem rechaçados pelas autoridades estadunidenses. Yo también creo que es un tema de aporofobia, ¿no? Ese odio al pobre que históricamente se ha encarnado en los países del primer mundo, ¿no? Como les dicen. Em dezembro do ano passado, foi a vez de Honduras, que assinou o acordo de cooperação de asilo com a administração Trump. Las propias personas que migran, que salieron en esta caravana, que su destino es Estados Unidos, regresarían a El Salvador, a Guatemala o a México para que les den asilo en estos lugares. En el caso de Honduras, sucedería con los migrantes transcontinentales o los haitianos, los cubanos, tendrían que solicitar asilo en Honduras. Y es un poco incongruente, ¿no? Porque vemos la cantidad de migrantes que expulsa Honduras, responde a que no tiene las condiciones, las estructuras como país. Honduras já foi considerado o país mais violento do mundo. Somente nos primeiros 9 meses de 2020 foram registrados 2.187 assassinatos. As chamadas maras e pandilhas forçam adolescentes a iniciar no crime organizado. Além da insegurança, cerca de 60% dos hondurenhos vivem em situação de pobreza. E se não bastasse o cenário já complexo, no final de 2020, 2 furacões de escala 5, o ETA e Iota, asolaram o país, deixando 3 milhões de desalojados. Y es gente que está en los albergues, es gente que ya no está recibiendo apoyo, es gente que se vio también sometida, y más que todo mujeres sometidas a violación sexual dentro de esos albergues, y esta es la gente que te está saliendo. Es gente que ya estaba en condiciones complicadas cuando el huracán, en el albergue la situación no mejoró, pasaron sus navidades, su año nuevo en los albergues, no vieron respuesta, el gobierno sigue diciendo que va a actuar y realmente esta gente no tiene tiempo para esperar. Es decir, han tenido toda una historia de pobreza y no tienen tiempo para seguir esperando. Por eso deciden irse. Para as duas analistas, as políticas migratórias adotadas nos últimos anos entre Estados Unidos e o chamado Triângulo Norte Centro-Americano, que são Guatemala, Honduras e El Salvador, não funcionaram porque tiveram um enfoque focado na repressão, ao invés de atacar as causas que levam as pessoas a abandonar o seu país. Honduras carece un poco y la región de Centroamérica carece un poco de políticas públicas más humanizadas y políticas migratorias humanizadas, no con enfoques militaristas como las están implementando y un enfoque de una economía de desarrollo más sustentable con soluciones duraderas, no programas temporales que brinden una asistencia o asistencialismo como tal, sino que se necesita trabajar muchísimo la estructura y la democracia, por ejemplo, en la región.